Una de las principales empresas chinas de inteligencia artificial perdió cerca de 2.000 millones de dólares de valor de mercado en un solo día. Y eso a pesar de enormes subsidios del régimen. Un hombre que sobrevivió al brote del virus en Wuhan habló con nosotros. Nos compartió lo que vivió durante la estricta cuarentena y lo que perdió para siempre. El hombre más rico de China lleva meses sin aparecer en público. Un empresario alemán que pasó 7 años en una prisión china dice que puede tener una idea de lo que está afrontando el magnate. Y el líder del Partido Comunista Chino dice que su país está en contra del bullying y del concepto de quien tiene el puño más grande tiene la última palabra. Pero comentaristas señalan la ironía de la afirmación. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. El valor de mercado de una de las principales empresas chinas de inteligencia artificial cayó cerca de unos 2.000 millones de dólares en un solo día. Expertos creen que los inversores chinos tienen menos confianza en la industria china de alta tecnología tras el bloqueo de las exportaciones a Estados Unidos. Y esto es así a pesar de que las empresas reciben subvenciones estatales. Las acciones de la empresa china de inteligencia artificial iFlyTek se desplomaron un 10% el miércoles. Le costó a la empresa un valor de mercado de unos 1.700 millones de dólares en un solo día. En cuanto a la causa del desplome, se sugirió que los ingresos de la compañía del año pasado fueron inferiores a las expectativas. Sin embargo, la empresa, líder en inteligencia artificial, respondió diciendo: los ingresos netos de 2020 crecieron entre un 50 y un 70% interanual. La compañía obtuvo un beneficio neto de 40 millones de dólares en el primer semestre de 2020, aunque también recibió alrededor de 60 millones en subsidios del régimen en el mismo periodo de tiempo. Este dinero recibido aumentó el beneficio neto en un 50%. El profesor de negocios Francier de la Universidad de Carolina del Sur, Aiken, dice que es un ejemplo de cómo el régimen chino manipula su economía. Considera que es una prueba de cómo las empresas chinas subsidiadas compiten de forma desleal con las empresas occidentales. Esto demuestra que el PSC subsidia enormemente a las empresas. Sin los subsidios del gobierno, probablemente sería muy difícil que estas empresas estatales sobrevivan. El mayor golpe para iFlyTek llegó en 2019, cuando fue añadida a la lista negra de Estados Unidos. La inclusión en la lista impide a la empresa comprar tecnología vinculada a Estados Unidos, incluidos microchips, un componente clave de la electrónica. La decisión de agregar a la empresa a la lista negra se debió a su implicación en violaciones a los derechos humanos, especialmente en la región china de Xinjiang. iFlyTek fue acusada de vender tecnología al régimen comunista utilizada para oprimir a la minoría étnica uigur de la zona. La compañía también trabaja con el Ministerio de Seguridad Pública de China en el establecimiento de una base de datos utilizada para vigilar al público. El profesor Xie afirma que las empresas tecnológicas chinas ahora están luchando por sobrevivir en medio de la ofensiva estadounidense contra el robo de la propiedad intelectual. Las empresas chinas están comprando cada vez más equipos de fabricación de chips informáticos a otros países. Se cree que es una medida para contrarrestar la prohibición estadounidense. Un análisis de Bloomberg muestra que el año pasado China importó equipos de producción de chips por un valor de 32.000 millones de dólares de Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros países. Esto supone un aumento del 20% en comparación con 2019. Debido a la prohibición de Estados Unidos sobre la tecnología avanzada, las empresas chinas no pueden comprar chips de alta gama para ordenadores, teléfonos móviles, automóviles y otros dispositivos. Por ello, el régimen decidió producir chips de alta gama sin tecnología estadounidense, pero hasta ahora ninguna empresa china tuvo éxito. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud está buscando pistas en Wuhan, China, sobre los orígenes del virus del PSC. El zoólogo y miembro del equipo de la organización, Peter Daszak, descartó la teoría de que el virus se filtrara desde el laboratorio de virología de Wuhan. Dijo que no hay pruebas que apoyen tal afirmación. Explicó que todavía necesitan trabajar para rastrear los elementos genéticos del virus en las cuevas de los murciélagos. El equipo de expertos visitó este miércoles el laboratorio de Wuhan, donde pasó unas 3 horas. Daszak es colega y amigo de Zhishen Li, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes del laboratorio de Wuhan. Es conocida por su trabajo en el estudio de los coronavirus originarios de los murciélagos.
Daszak, por su parte, la defendió de todas estas acusaciones de filtraciones. Según una columna del Wall Street Journal, la organización sin ánimo de lucro de Daszak distribuyó más de $100 millones en subsidios federales estadounidenses para financiar experimentos de laboratorio en el extranjero, lo que incluye al laboratorio de Wuhan. Hasta el momento, el equipo de investigadores de la OMS visitó hospitales, centros de investigación y el mercado de mariscos donde se identificó el primer brote del país. El viaje tiene lugar un año después de que el virus fuera detectado por primera vez en la ciudad china y fue organizado por el régimen comunista chino. El objetivo es revisar el trabajo realizado por los científicos chinos, pero los expertos de la OMS no realizarán sus propias investigaciones. Tampoco se les permite hablar con los ciudadanos locales ni con los familiares de las víctimas del virus. Un residente de Wuhan compartió con nosotros cómo fue pasar por la cuarentena en China. Vivía en el epicentro de la pandemia cuando todo comenzó. Un residente de Wuhan nos contó su historia sobre cómo fue vivir el inicio de la pandemia desde el epicentro del virus. La casa de Liu Yanxin estaba a solo 10 minutos a pie del mercado de mariscos de Huanan, el lugar en el que muchos sospechan se originó el virus. Pero a finales de 2019, cuando la infección golpeó por primera vez a China, Liu no tenía ni idea de la gravedad de la situación. La prensa china decía que el virus no se propagaba entre los humanos, así que bajé la guardia. Después de ir a lugares concurridos varias veces, empecé a tener síntomas, escupía sangre al toser y tuve fiebre. Las autoridades chinas no advirtieron que la transmisión entre humanos fuera posible hasta el 20 de enero de 2020. Tras la aparición de los síntomas, Liu buscó tratamiento médico, pero no fue bien. El hospital me dijo que primero necesitaba el permiso del centro comunitario para poder recibir tratamiento, pero después de ir al centro comunitario, me dijeron que antes tenía que presentar un diagnóstico del hospital. Al final me recuperé del virus haciendo meditación en casa, pero mi sentido del olfato y del gusto se perdieron para siempre. Aún así, la falta de tratamiento médico no fue su único problema. 3 días después de que las autoridades anunciaron que era posible la transmisión de persona a persona, Wuhan y sus 11 millones de habitantes fueron sometidos a una estricta cuarentena que entró en vigor en plena noche. Se impidió a los residentes salir de Wuhan. En algunos barrios incluso se prohibió a la gente salir de sus casas. Liu explicó que, durante el encierro, la única comida que tuvo al alcance fueron fideos instantáneos, y culpa al régimen chino del manejo de la situación. Sabía que muchos residentes de Wuhan estaban infectados por el virus, pero los hospitales se negaban a tratarlos, tampoco podían salir de sus casas y terminaban muriendo solos. Liu también señaló que no se fía de las cifras oficiales de China. Explicó que cuando las cifras oficiales de muertos rondaba los 3.000, un amigo que trabaja en una funeraria local le dijo que en el momento álgido las muertes diarias superaban las 5.000. Wuhan suavizó la cuarentena en abril del 2020. Para ese entonces, Liu aprovechó la oportunidad y huyó de China. Ahora vive en Los Ángeles. Pasemos ahora a una actualización sobre el virus en el noreste de China. Allí una mujer fue acusada de llevar el virus a la región y de iniciar un brote. Vivía en la provincia de Shenyang. Las autoridades dicen que la mujer murió a finales de enero. En los 4 días siguientes a su fallecimiento, los funcionarios locales no informaron de ninguna nueva muerte relacionada con el virus. Sin embargo, este jueves dieron a conocer más información al respecto. Afirmaron que la mujer se recuperó de COVID-19 y posteriormente murió de una inflamación abdominal. No mencionaron si la afección fue causada o no por la infección del virus. Más de 10 barrios de Beijing, con una población combinada de unos 30.000 habitantes, llevan más de 2 semanas bajo un estricto encierro. Nadie sabe cuándo terminará la cuarentena. Ocurre al mismo tiempo que los residentes están cada vez más descontentos con las autoridades. A mediados de enero, en uno de los barrios se encontraron casos del virus y como consecuencia las autoridades elevaron el nivel de riesgo de la zona a alto y también cerraron otros 10 barrios cercanos. Ahora, después de 2 semanas de aislamiento, los residentes se quejan en las redes sociales chinas diciendo que ya pasó mucho tiempo y que no pueden ir a trabajar. Pero los funcionarios no parecen mostrar mucha comprensión. Uno de los residentes escribió: el 18 de enero simplemente cerraron el barrio con una notificación verbal. Ni siquiera hay documentos oficiales. Ya pasaron 16 días y fuimos sometidos a 4 rondas de pruebas para el virus. Nadie sabe cuándo terminará esto. Otro escribió: todos los días nos peleamos por el agua y por la comida. Es difícil conseguir bebidas y los alimentos son demasiado caros.
Tenemos que pagar la hipoteca y préstamos, pero ¿cómo vamos a conseguir dinero si no podemos ir a trabajar? El empresario más famoso de China, Jack Ma, fue excluido de la lista de líderes financieros elaborada por la prensa estatal del régimen. Se trata de un desprecio que demuestra hasta qué punto tiene problemas con Beijing. Jack Ma se enfrenta a un nuevo rechazo en China. El fundador de Alibaba quedó fuera de la lista de los líderes empresariales elaborada por la prensa estatal. Siendo el empresario más conocido de China, ni siquiera fue mencionado en un artículo en primera página publicado por el Shanghai Security News. El artículo elogia a las personas que, según dice, respetan las reglas del mercado. Menciona nombres como Ren Zhengfei de Huawei, Lei Hen de Xiaomi y Wang Chuanfu de BYD. El artículo se publicó el mismo día en que Alibaba publicó sus resultados trimestrales. El medio no respondió a una solicitud de comentarios. El desprecio también se produce al mismo tiempo que la empresa de tecnología financiera de Ma, Ant Group, llegó a un acuerdo de reestructuración con los reguladores chinos. Bloomberg informó que la compañía se convertirá en un holding financiero. Esto podría ser un paso importante para aliviar sus problemas regulatorios. Según Bloomberg, de acuerdo con personas cercanas al asunto, el plan prevé poner todos los negocios de Ant Group en el holding financiero. Eso incluye sus ofertas tecnológicas en áreas como blockchain y entrega de alimentos. Bloomberg informó de que Ant Group sigue explorando oportunidades para reactivar su cotización en la bolsa de valores. Todavía no está claro qué pasó con el hombre más rico de China, Jack Ma. NTD habló con un empresario alemán que pasó más de 7 años en una prisión china y tiene una idea de lo que le puede estar ocurriendo. Esta semana, un periódico chino controlado por el Estado elogió a los empresarios tecnológicos de China, pero dejó afuera al más famoso, Jack Ma, cofundador del gigante del comercio electrónico Alibaba. Los observadores lo ven como una señal de que el régimen chino sigue en desacuerdo con el hombre más rico del país. Ma estuvo desaparecido durante 3 meses luego de criticar en un discurso a los reguladores chinos el año pasado. Robert Rotter tiene una idea de lo que pudo haberle ocurrido a Ma. En 2011, mientras Rotter dirigía un exitoso sitio web financiero en China, fue detenido y encarcelado repentinamente. Después de eso pasé 7 años y 7 meses en una prisión preventiva y en la cárcel, y 18 meses de ese tiempo fueron solo de detención sin ninguna acusación en absoluto. La condena se produjo 18 meses después. Durante todo ese tiempo tuve que aguantar más o menos en régimen de aislamiento, así que por eso sé lo que es el juego de mentiras del gobierno chino. La condena de Rotter se basó exclusivamente en testimonios de interrogatorios policiales. Afirmó que algunos de ellos fueron simplemente inventados. Rotter asegura que en áreas como las finanzas o la tecnología, el Partido Comunista Chino se esfuerza por mantener el control. En la cárcel descubrió un patrón. Los empresarios que se vuelven demasiado independientes y no están dispuestos a comprometerse o compartir cierta información con las autoridades pueden enfrentarse a su ira. Cuando estaba en la cárcel, conocí a varios empresarios que también tenían negocios que eran muy exitosos y justo en áreas donde podrían haber desarrollado una pequeña posición de monopolio debido a cierta inteligencia, y esas personas son eliminadas. Y luego siempre hay acusaciones de corrupción o fraude en los contratos. El mes pasado, Ma apareció en un mensaje de video de 50 segundos. Rotter cree que estuvo en la lista de vigilancia del régimen durante algún tiempo. Un arresto así no suele ocurrir de la noche a la mañana, lo planean muy bien y luego reúnen pruebas, entre comillas, y en un momento dado, cuando llega el momento, entonces te arrestan y luego desapareces. Algo así también pasó con Jack Ma. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, afirma que China se opone al acoso o bullying sobre los más débiles, pero comentaristas señalan lo irónico que es el PSC, ya que este se comporta como el mayor matón del mundo. En un discurso pronunciado el lunes pasado, el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, afirmó que China se opone al acoso o bullying hacia los más débiles. Dice que China está en contra de la idea de quien tiene el puño más grande tiene la última palabra. Ming Qian, presidente de una organización sin ánimo de lucro de apoyo a la independencia de Taiwán, dice que el discurso es la ironía más exasperante y agregó que China es el mayor matón del mundo. Desde hace décadas, China mantiene a Taiwán fuera de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Beijing afirma que Taiwán es una provincia de China y que en la OMS ya está representada por el régimen. Pero a pesar de esta afirmación, la isla tiene su propio gobierno democrático, su ejército, su moneda y su constitución. Solo 2 días después del discurso de Xi contra el bullying, China envió aviones militares al espacio aéreo de Taiwán en un acto de agresión militar. El PSC lleva tiempo amenazando a Taiwán con la fuerza militar buscando someterla. Gobi Dong, un economista radicado en Estados Unidos, afirma que China también intimida a su propio pueblo. El Partido Comunista Chino esclaviza a 1.400 millones de personas en China mediante la intimidación, se vale de su fuerza militar y de la tiranía. Cuando el Partido Comunista Chino utilizó una violencia tiránica extrema contra los manifestantes de Hong Kong, también fue un acto de bullying hacia los débiles. Durante las protestas de Hong Kong del año pasado, las autoridades chinas dispararon gas pimienta, gas lacrimógeno y cañones de agua y efectuaron unas 370 detenciones. El economista estadounidense también afirma que China utiliza tácticas de intimidación en la escena internacional. En el comercio internacional, el Partido Comunista tiene un historial de utilizar sanciones comerciales como un palo para silenciar cualquier voz internacional que cuestione a China en materia de derechos humanos. Este tipo de intimidación pudo verse en las disputas comerciales con Australia. El año pasado, China impuso numerosas sanciones comerciales y aranceles a las exportaciones australianas. Uno de los aranceles incluso llegó a ser del 200%. Las sanciones se produjeron después de que Australia abogara por una investigación independiente sobre los orígenes del virus en China. Xi Jinping pronunció su discurso de forma online en un acto organizado por el Foro Económico Mundial, una organización no gubernamental dedicada a mejorar los asuntos políticos mundiales. El fondo publicó el discurso de Xi en su cuenta de Twitter y principalmente suscitó comentarios y reacciones negativas de los internautas. Republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos quieren retrasar la confirmación de la nominada por Biden para el Departamento de Comercio hasta que se comprometa a mantener a Huawei en la lista negra. Casi 2 docenas de republicanos de la Cámara de Representantes dicen que Huawei representa una amenaza para la seguridad nacional y les preocupa que la elegida por el presidente Biden, Gina Raimondo, saque a la compañía de la lista negra de comercio. Aunque Raimondo prometió proteger las redes de telecomunicaciones estadounidenses la semana pasada durante su audiencia de confirmación, no se comprometió a mantener a Huawei en la lista negra. Ahora los republicanos de la Cámara de Representantes quieren que el Senado detenga su confirmación. El republicano Steve Womack tuiteó: Huawei está inextricablemente ligada al PSC y supone una amenaza para la seguridad nacional. Es más que preocupante que la gobernadora Raimondo y la administración no se comprometan a mantener la empresa en la lista negra de entidades de comercio. Su confirmación debería detenerse hasta que tengamos una postura concreta. El republicano John Joyce escribió: el Senado debería detener la confirmación de la gobernadora Raimondo hasta que la administración Biden aclare sus intenciones respecto a Huawei y al Partido Comunista Chino. Señalan que el Departamento de Comercio tiene autoridad sobre el control de las exportaciones y los dirigentes de ese organismo tienen que entender al PSC y saber cómo utilizar la tecnología para la vigilancia. Por ley, cualquier empresa china tiene que cooperar con las agencias de inteligencia del régimen si éstas lo solicitan. Por su parte, Huawei niega todas las acusaciones. El expresidente Trump puso a Huawei en una lista negra comercial en 2019 y trató de convencer a los aliados de Estados Unidos para que excluyeran a la compañía de sus redes 5G. Los republicanos dicen que se trata de un asunto bipartidista y piden a los miembros de ambos lados del pasillo que apoyen el esfuerzo. Y eso es todo por hoy. Pero antes de despedirnos, los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de Rumble y también a nuestra lista de correo para mantenerlos informados, y en especial para el caso de que tengamos que cambiar de plataforma. Ambos enlaces figuran en la descripción de este video junto con otras direcciones que esperamos sean de su interés. Gracias por su apoyo y por acompañarnos en China en Foco. Nos vemos la próxima.